Les saluda Stephanie Resendiz y los invito para que se queden con nosotros, ya que tendremos entrevistas con invitados especiales y secciones muy interesantes. Exactamente. Auditorio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Abraham Uriostegui. Y bueno, como bien lo acaba de decir Stephanie, tenemos excelentes invitados. Y bueno, hoy nos acompañará en el estudio la maestra Andrea Alvarado y el abogado Shell Rodríguez con su sección El Poder Acusatorio. Y bueno, ahí vamos a tener como invitado especial al abogado Arturo Altamirano González. Y con él vamos a abordar un tema muy interesante que es en cuanto al amparo y cuáles son esos principios que lo rigen. Oye, muy interesante, ¿eh? Claro, Cabe mencionar que también tú en tu Facebook publicaste un dato muy curioso sobre el amparo. Así es, sí, para que más o menos se vayan adentrando un poquito al tema de lo que es el amparo y cuáles son estos principios. Perfecto. Los invito a que nos acompañen al otro lado del estudio para iniciar la primera entrevista. Adelante. Bien, ya estamos de regreso en su sección de El Poder Acusatorio, en este su programa Impulsando el Derecho. Y bueno, hoy nos acompaña, como siempre, en esta fabulosa sección, la maestra Andrea Alvarado y Shell Rodríguez, donde tenemos un invitado especial. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas, comentarios a través de proyectaterradio.com/chat y a través del WhatsApp 55 81 88 37 57. Bueno, también recuerdo que este programa y los anteriores pueden seguirlos ya en una repetición más a través de Facebook en la página de Impulsando el Derecho o en YouTube como Impulsando el Derecho MX, donde encontrarán toda esta información y si es de su interés, ahí también pueden dejarnos sus comentarios. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Andrea Alvarado y Shell Rodríguez y a su invitado especial, el maestro Arturo Altamirano, quien nos va a hablar de un tema muy interesante que es en relación al amparo. Así que adelante, bienvenidos. Muchas gracias, Abraham. Andrea, Shell, maestro, ¿cómo está? Muy bien, mucho gusto, Abraham. Al contrario. Un placer estar con ustedes, Andrea, Mucho. Shell. Gracias. Maestro, nos trae un tema interesante y bueno, como siempre, traes invitadazos, Andrea. Invitadazos, el día de hoy un valiosísimo jurista, como lo es el amigo Arturo Altamirano González, Gracias. quien aceptó muy amablemente la invitación para presentarse al programa el día de hoy. Y ya tenemos algunas preguntas. Ha sido un tema muy, muy interesante. Él es experto en amparo. Perfecto, ya tenemos muy bien. Preguntas tanto de las que formulamos como algunas preguntas que nos están mandando al WhatsApp. Así es, de hecho en la información que posteé en mi Facebook ya me hicieron llegar varias preguntas. También. Y bueno, les recomendé que siguieran la transmisión en vivo y si no la pueden volver a ver. Pero qué bueno que están ahorita siguiendo la transmisión para que aquí el maestro nos vaya disipando todas esas dudas que se han generado a este tema tan interesante. Así es. Shell. Muchas gracias por haber venido, maestro Arturo. Gracias a ustedes. Bueno, yo comenzando y dándole el uso de la voz a las damas, siendo todo un caballero. Andrea, ¿puedes formular la primera pregunta? Claro que sí, con mucho gusto. Pero antes, estimado Arturo Altamirano, nos puede regalar unas preguntas al respecto de habernos aceptado esta invitación al programa. Claro que sí. Es más, los invito de manera muy respetuosa y si ustedes gustan, que nos podemos tutear. Gracias. Ustedes, Claro, soy sí, Arturo, así sin tanto título. Muchas gracias. Arturo, si me permite, Shell, Andrea, Abraham, tutearlos, rompemos Adelante. el turrón y entramos de lleno, hacemos una plática dinámica que puede ser muy ilustrativa para todos los que nos están viendo y escuchando. Claro Perfecto, que sí. Arturo. Antes que nada, Arturo, nos pudieras responder, ¿quién es Arturo Altamirano González? Muchas gracias. A veces hablar en primera persona no es bueno, pero en esta ocasión pues ya la pregunta está en el aire y hay que contestarla. Voy a tratar de ser lo más concreto. Arturo Altamirano González es un ser humano. Le ha gustado el deporte, estudiar. Le gusta dar clases, pero también para dar clases hay que llevar a la práctica la teoría, porque si no, pues de pura teoría no se puede instruir bien a un alumno. Claro. Así es. Entonces, también le ha gustado investigar, escribir, y es otra de mis facetas. Yo creo que por el momento nos quedamos con ello, finalizando con que a Arturo le gusta compartir el conocimiento, porque estoy convencido que es universal. Y nos vamos de este Excelente. mundo y nada nos llevamos. Así es. Claro. Excelente, Arturo, muchas gracias. Magnífico escuchar esas palabras. Podemos partir de que nos comentes qué es el amparo. Sí, a mí me gustaría esta tarde, aquí en compañía de ustedes,
Seguramente hay mucha gente que nos escucha en empresas, en talleres, en la casa, en escuelas, universidades, en oficinas, en alguna institución de gobierno. Y es un tema que es conocido por grandes constitucionalistas, amparistas de México y también ya del mundo, porque hay amparo en otros países también, pero aquí para que entendamos todos con un lenguaje que voy a tratar de aterrizar muchas palabras, muchas ideas, y si no las aterrizo, por favor díganme, de un lenguaje sencillo. Gracias. Claro, que nos entienda hasta el niño que está jugando ahorita con su balón. Excelente. Y que diga, a ver, me voy a detener porque acá dijeron amparo. Sí. Entonces, ¿qué es el amparo? El amparo es, para los niños, el amparo es un derecho que tenemos todos los gobernados. Ahora, para los de licenciatura, es un medio de defensa extraordinario. Ahora, para los de maestría y doctorado, es un medio de control o mecanismo de control o proceso constitucional que regula parámetros constitucionales. Bueno, ¿y eso quién lo dijo? Pues lo dijo nuestro máximo tribunal, funcionando en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resuelve la tesis de contradicción 233/2011 y nos dice, es un medio de control de parámetros constitucionales, medio de control de parámetros de regularidades constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Suena muy técnico. Claro. Sí. Quiere decir que el medio de control es que hay una autoridad de amparo que no cualquier juez, es un juez que va a revisar que ese parámetro Sí. constitucional, que son los derechos mínimos fundamentales, se reúnan cuando una autoridad emite un acto o incurre en una omisión, un acto negativo o una norma general y esta quebranta la norma suprema, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, este juzgador de amparo va a decir, nadie puede quebrantar la Constitución, se deben respetar los derechos humanos, los derechos fundamentales, las garantías, que es el mecanismo de protección de esos derechos humanos y fundamentales. Y para los de maestría dirían, Arturo, y entonces el amparo sería una garantía constitucional. Sí, ya lo dijo nuestro máximo tribunal en un libro que se llama Elementos de Derecho Procesal Constitucional, en donde nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el amparo indirecto, amparo directo, es una garantía constitucional. Vamos ahora a... Arturo ha creado con el tiempo sus propios conceptos. Sí. Al final de la plática les daré a conocer mi concepto. No hay reglas para hacer un concepto de 3, 5 renglones. Algunos se podrían enojar y decir, no, yo quiero un concepto de 3 renglones. Arturo no hizo un concepto de 3 renglones. Arturo consideró doctrina, legislación, jurisprudencia y con sus vivencias de casos prácticos trató de hacer un concepto de amparo un poco amplio, pero que creo que puede ser de utilidad para la abogacía. A grosso modo, para los de licenciatura y que dijeran, bueno, aterrízame un poco más, porque ya me mareaste con eso de medio de control, de regularidades, de parámetros constitucionales, algo más. Mira, amparo significa 3 palabras. Protección, que quiere decir que todo aquel que se le viole, que se le transgredan sus derechos humanos, se debe restituir el uso y goce de ese derecho violado. Defensa. Esa defensa significa que tratándose de actos negativos o de omisión, la autoridad debe circunscribirse, debe ceñirse a lo prescrito por la norma. Claro. Y inmunidad. Inmunidad significa que tratándose de normas generales, y si el quejoso, que se le afectó su esfera jurídica y acudió al amparo, entonces él lo que hizo fue promover una acción que se llama de amparo, y si determinó en su momento, ya cuando se dicta sentencia causa estado, que es inconstitucional la norma, ya pondremos algunos ejemplos si gustan, si nos da tiempo. Me gustaría aprovechar los 40 minutos al máximo
y que la gente que nos está escuchando diga, valió la pena esta plática, me llevo con esto, es más, tengo un asunto en el tintero, en el tribunal y ahorita se resuelve. Claro. Entonces eso sería muy bonito. Sí. Entonces, a grosso modo, eso es amparo. Amparo es protección, defensa, inmunidad. Se determina inconstitucional la norma, tratándose de inmunidad, y ya no se le vuelve a aplicar a ese quejoso, salvo que se reforme la ley, pero hay una diferencia entre amparo indirecto y directo. Cuando es en amparo indirecto la inconstitucionalidad de la norma, que se determina así, entonces no podrá aplicársele en ningún otro momento al quejoso. Pero cuando es en amparo directo, solo se determina inconstitucional en cuanto al caso que se pronuncia o la sentencia que resuelve ese asunto en concreto, ¿no? Claro. Gracias. Lo acabas de comentar, Arturo, escuchamos mucho esa palabra de amparo, y para que a nuestro público le quede un poquito más claro, sí, normalmente a veces llega un cliente y cree que una autoridad, como bien lo acaba de decir, le violó sus derechos o algo le pasó y siempre quieren llegar, abogado, un amparo. Sí, desconocen cuál es la figura jurídica. Yo le voy a contar algo, Abraham, de manera también muy respetuosa. Lo voy a decir de manera también que se entienda con la mayor humildad. Una de las segundas carreras que iba a elegir profesionales Arturo era la de médico. Yo quería ser médico cirujano, especialista en cuestiones del corazón, para efecto de poder operar y arreglar esos corazones de personas que son desahuciadas y que ya van a morir. Ese era uno de mis sueños. Si no hubiese sido abogado, tendría que haber sido cirujano para arreglar esos problemas del corazón y que la gente no muera. Entonces, cuando a mí me preguntan en amparo, ¿tú cómo podrías llevarlo para los que quisieran entenderlo más rápido? Mira, cuando van con el médico del pueblo de manera respetuosa y les da más o menos un medicamento y no se capacita el médico, no se actualiza, el paciente no progresa y entonces va con el médico de la ciudad. Y el médico de la ciudad le da un tratamiento ya en una segunda instancia, un tratamiento mejor, y parece ser que se va a solucionar el asunto, pero al final le dicen, está usted desahuciado y va a morir. Y entonces dicen, vámonos a otro país o vámonos a un hospital donde haya mayores especialistas. Tengamos entendido que el paciente está a punto de morir. Y llega con los especialistas conocedores de ese corazón, claro, de esas arterias, sí, de todo el mecanismo, el funcionamiento, la estructura del corazón. Y dice, déjenme hacer estudios. Es un especialista. Va a revisar todo el trabajo que no hizo el de provincia, el del estado, claro, y él va a revisar todo y va a decir, después de que hizo estudios, dice, señor o señora, usted no va a morir. Usted tiene que vivir, porque la ciencia ha avanzado mucho. Obviamente hay un creador que nos va a ayudar. Yo voy a poner todo mi intelecto y de acuerdo a la ciencia hay posibilidades muy grandes, muy buenas, de que usted viva. Cuando alguien ya dijo estaba perdida la vida de esa persona, estaba a punto de fallecer. Entonces el amparo es así. Hay una primera instancia que es el fuero común, y hablemos de divorcios, porque si nosotros de un principio vamos en la calle y nos dicen, nos saludan a nuestra mamá y dicen amparo, no, pues contra una mentada no hay amparo. Se pelea Chel y Andrea, se van a divorciar y entonces dicen, pues ya nos vamos a divorciar, amparo. No me quiero divorciar, quiero un amparo, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces no es así. El amparo, por eso puse el ejemplo de los médicos, es una materia, debo ser honesto y lo digo con mucho respeto, es una materia muy técnica, sí, es una materia de especialistas. Y a veces a mí cuando me dicen, tú eres especialista y sabes mucho de amparo, yo diría, sé un poco de amparo y lo que poco que sé lo comparto. Entonces, acá tienen que pasar por una primera instancia, luego con una segunda instancia. Vamos a ver ahorita en el desarrollo de la plática que también el amparo es conocido a nivel internacional como un recurso que va a restituir el uso y goce de esos derechos humanos quebrantados. Tenemos el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí, tenemos el artículo 8 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, y ahí consideran al amparo como un recurso idóneo, pronto y efectivo. Claro. Entonces, pero es a nivel internacional. De hecho, hay un libro muy bueno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habla sobre el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde dice que se tomó como parámetro esa obra refiriéndose al amparo. Bien. Claro. Entonces, a nivel nacional yo les regalo algo.
Para mí el amparo no es un juicio, no es un recurso, y lo digo, respeto a los demás, ni quiero pelearme, ni quiero aclarar algo al respecto de decir, me aferro y nos rasgamos las vestiduras y a fuerza ahora tiene que ser proceso constitucional. No, respetuosamente lo digo, para mí es un proceso constitucional, solo hay un amparo, y el amparo indirecto y el amparo directo son vías, como lo dice el artículo 2 de la ley de amparo, como lo dice el título 2 de la ley de amparo, pero también son procedimientos. Claro. Con base en lo que dijeron los grandes, Carneluti, Calamandré, Chovenda, Sí. y algunos maestros recientes que los he escuchado y simpatizo con sus ideas, por ejemplo, y mérito también hay que darle al doctor José Díaz de León Cruz. Lo he escuchado y me gusta, sí es cierto, yo coincido con ello, porque cualquier problema que se nos presente en alguna de las ramas del derecho, siempre hay que aplicar la teoría general del proceso. No vamos a descubrir el hilo negro. Si aplicamos con propiedad el lenguaje jurídico, podemos resolver, y las figuras jurídicas, podemos resolver muchas cuestiones que consideramos que no se resuelven tan pronto. Claro. Sí, porque qué bueno que tocas ese tema, Arturo, porque precisamente fue una de las preguntas que me hicieron ahí en el post que puse ahí en Facebook. Me dijeron que querían saber entonces si el amparo o era un recurso o era un juicio, porque tenían esa duda, y cuál era la diferencia entonces, o cómo podían saber si se inclinaban que el amparo va a ser un recurso o va a ser un juicio. Sí, vamos a verlo así, espero explicarme. El amparo para mí es un proceso constitucional, que es más que un recurso y que un juicio. El juicio solo indica, su significado es fase decisoria. El proceso, como ya lo dijimos, es fase postulatoria, fase probatoria y fase decisoria. Quiere decir que dentro del proceso hay una fase decisoria, que es decir, se va a determinar, hay un juicio. Entonces, por eso es que es un proceso constitucional. Y dentro de ese proceso constitucional, que es un conjunto de pasos concatenados que nos llevan a un fin común, dentro de esos pasos están los procedimientos. Y cuando dice la ley de amparo en su artículo 2 y los procedimientos de amparo, el título 2 también de dicho ordenamiento jurídico, amparo indirecto y directo. Esto es casi de las primeras palabras, de las primeras clases cuando un estudiante de la licenciatura comienza a adquirir conocimiento del amparo. Entonces, pero estamos entrando en materia porque ya nos quedó claro que entonces el amparo es un proceso constitucional, es un medio de control, es un mecanismo de control, es un medio de defensa extraordinario, pero para Arturo no puede ser juicio porque solo es una fase decisoria. No puede ser un recurso porque un recurso tiene sus limitaciones más concretas y el amparo es mucho más amplio. Por ejemplo, la teoría objetiva de la impugnación nos habla de los recursos, pues nos dice que debe haber, el recurso debe estar en la ley, debe haber alguien que tenga legitimación para interponer ese recurso, debe haber un agravio y se debe promover o interponer con oportunidad. Los recursos se interponen y los amparos se promueven, se presentan. Excelente. Ahí por ahí pudiera brincar rápido alguien y diga, no, Arturo, es que el artículo 15 de la ley de amparo, y hay otros artículos más de la ley de amparo que utilicen distintamente como sinónimo, interposición, presentación, promover. ¿Y qué tienes que decir al respecto? Te digo, aplica la teoría general del proceso, y yo creo que los amparos se promueven y los recursos se interponen. Los recursos tienen agravios y los amparos tienen conceptos de violación. Así es. Bien, Arturo. Muchas gracias. Perdón. Arturo, a mí me surge otra duda. ¿Dónde se ubica la rama del derecho, el amparo? Bueno, esas preguntas ya no son de kinder, de primaria, ni de secundaria, ni de prepa. Yo creo que ya van saliendo de la licenciatura. Y tal vez recordemos rápido, hay una maestra a quien estimo mucho, desafortunadamente tiene muy poco que falleció, era la doctora María Elena Mancilla y Mejía. Ella tiene una obra, dejó algunas obras escritas muy interesantes, muy ilustrativas. Una de ellas es Derecho Internacional Privado, y se correlaciona mucho con la de el maestro Eduardo García Maínez. Él nos dice que la ciencia del derecho se clasifica en sistemática jurídica y técnica jurídica. Dentro de la sistemática jurídica tenemos la clasificación del derecho público, privado y social. Si la Constitución Política de los Estados Unidos entonces está dentro de lo que es el derecho constitucional, de alguna manera, así es. Entonces, el derecho constitucional, al estar en el derecho público y el amparo emerger de los artículos 103 y 107 constitucionales, en consecuencia, Arturo considera que sí
aplica la ciencia del derecho, es una rama de la sistemática jurídica, toda vez que habla de clasificación de derecho público, privado y social, el amparo está dentro del derecho público. Ok, muchas gracias, Arturo. Me preguntan vía WhatsApp, Arturo, dinos si el amparo emerge de la ciencia jurídica. Sí, de hecho, lo acabo de referir, efectivamente, para mí sí, porque yo estoy convencido que el derecho es una ciencia. Cito a los grandes maestros con quienes simpatizo en sus ideas: Eduardo García Maínez, Introducción al Estudio del Derecho, editorial Porrúa, hasta hago el comercial, si me lo permiten, espero no me lo cobren, y en la otra obra, Derecho Internacional Privado, de la doctora, ahora finadita, María Elena Mancilla y Mejía. Bien. Derecho Internacional Privado. Excelente. Arturo, a mí me surge otra duda de lo que estás comentando. ¿Qué objeto tiene el amparo? Es muy importante. El amparo tiene como objeto dirimir una controversia de un acto, una omisión, un acto negativo, una norma general. Este es emitido por una autoridad que se le va a denominar responsable, o bien por un particular cuyo actuar es semejante al de una autoridad. Creo que esto es importante, ¿no? Porque antes de la reforma nada más se tenía en cuenta que se podía interponer contra actos de autoridad, y ahora, ya con lo que acabas de comentar, bueno, que es también cuando un particular ejerce esos actos de autoridad. Y creo que eso fue, desde tu punto de vista, tu óptica, ¿crees que sí fue importante esa reforma? Yo creo que hubo cosas muy buenas. Escuchaba yo el domingo al ministro José Ramón Cosío Díaz, lo entrevistan sobre la contrarreforma en el sistema penal acusatorio. Sí. Tengo entendido que este programa va con ese matiz. Esperemos tocar algunos asuntos de materia del sistema penal acusatorio y del sistema penal mixto para hacer también ilustrativo a la plática. Y él decía algo interesante, que cuando se hizo la reforma en el sistema penal acusatorio se consultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablamos del 18 de junio del 2008. Cuando se hace la reforma en materia de amparo, 6 de junio del 2011, también se consultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo mismo aconteció cuando se hizo la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. De igual manera, se consultó a nuestro máximo tribunal, y no se diga la del 17 de junio del 2016. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del quinto transitorio? Sí, esa miscelánea penal. Sí. Así es. Díganos, ¿contra qué actos procede el amparo? ¿Contra qué actos? Miren, hay actos positivos, hay actos de omisión, hay actos negativos y norma general. Hace rato refería yo algo. Cuando se trata de un acto positivo, entonces vamos a llegar, tal vez, espero lo pregunten y si no vemos la pantalla, ¿cuáles serían, hablamos del objeto, cuáles serían los fines del amparo? Sí. Y ese es uno de los fines o efectos de la sentencia de amparo. Sí. Cuando se trata de actos positivos, entonces se va a restituir el uso y goce de ese derecho, de esa garantía quebrantada. Bien. Cuando se trate de un acto negativo o de omisión, se va a obligar a la autoridad responsable a que se ciña a lo prescrito por la ley. Cuando se trate de una norma general, en consecuencia, se va a determinar la inconstitucionalidad de la norma y no se va a aplicar a la esfera jurídica de quejoso. En un lenguaje llano, para que los que no dominan esta parte, te preguntarían, ¿para qué se interpone un amparo? En un lenguaje llano, ¿qué les contestarías, Arturo? Para que esos derechos humanos, derechos fundamentales, después voy a explicar por qué hay derechos humanos y derechos fundamentales. Sí. Ahorita, así como están las cosas, si se lo vemos de una manera muy literal y cuadrada, diríamos, Arturo, el título primero de la Constitución Federal habla de derechos humanos y sus garantías. ¿De dónde sacas que derechos fundamentales? Bueno, te invito a que algo que me gusta, y lo voy a citar del maestro Miguel Ángel Aguilar López, cuando lo he escuchado hablar muy apasionado, explicando todo lo que es el derecho penal, derecho procesal penal, sí. Incluso también desde luego el amparo, porque recordemos que al desempeñarse como magistrado de circuito, pues él también resolvía amparos, no nada más sistema penal acusatorio. Entonces hay algo que me gustó de él un día que se lo escuché y lo comparto esta tarde con ustedes. Gracias. El objetivo toral principal del que emerge de una licenciatura es aprender la hermenéutica jurídica, interpretar el sentido de la ley, desentrañar el sentido verdadero de la ley de manera sistemática, científica, para aplicarlo al caso concreto y resolver ese asunto. Entonces, eso es a lo que vamos a la licenciatura. Pero cuando alguien dice, por ejemplo, cuando estaba vigente el artículo 468, bueno, sigue vigente, y que todos decían fracción segunda, es que tratándose de la valoración de pruebas, si ya lo hizo el juez de enjuiciamiento, ya no se puede volver a valorar, y si no puede haber una violación. Ese artículo está muy bien. Entonces, cualquiera de los
conocedores de amparo, de constitucional, cuando leyeron ese artículo 468, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, dijeron, esto es una total aberración, esto es una arbitrariedad. No puede estar por encima de un juzgador de amparo, un juez, con todo respeto, de fuero común o de alzada. Si dicen que entonces no procedería la apelación, entonces muchos dicen, no, pues si no procede la apelación con 468, son actos de juzgador de enjuiciamiento, no procede la apelación cuando se trate de valoración de la prueba, siempre y cuando no se quebrante, dicen, la inmediación o hay una violación grave al debido proceso. Dicen, mira, si se quebranta la Constitución, porque estamos hablando del debido proceso, estamos hablando de las formalidades esenciales del procedimiento, lo que es núcleo duro del debido proceso, o del núcleo blando, que a muchos no les gusta, pero yo así le denomino, o núcleo especial del debido proceso, en donde nos damos cuenta que hay un acto de molestia, un acto privativo, hay una notificación de ese acto, luego viene una persona que dice, no, a mí no me acusen de esto porque yo tengo argumentos para defenderme, pero también tengo pruebas y las voy a ofrecer para refutar esos argumentos que se me están imputando, pero también tengo derecho, no solo a eso, ya argumenté que es formular alegatos, pero también tengo derecho a que me dicten una sentencia, y eso es el debido proceso, formalidades esenciales del proceso. Me dictan la sentencia, pero ¿qué creen? También tengo derecho a formular recursos. Eso es debido proceso. Y cuando hablamos de pruebas, entonces hablamos de varias fases: ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo, valoración. Bien. Entonces, se quebrantaría el debido proceso, una defensa adecuada, presunción de inocencia, principio de contradicción. Cuando me dicen, no, es que este artículo, el Santo Código Nacional de Procedimientos Penales, está súper bien todo. No. Hay muchas cuestiones que en lo personal yo considero que son inconstitucionales, pero poco a poco se va a ir pronunciando nuestro tribunal a medida de que nosotros, los abogados postulantes, académicos, hagamos valer esos asuntos ya en los que le corresponde por competencia originaria a nuestro máximo tribunal. Excelente. ¿Cuáles son los principios, Arturo, que rigen la acción de amparo? Muy bien. La acción de amparo es algo importante. Y a lo mejor vamos a regresar a los de alumnos de preparatoria, de licenciatura. Está fácil. Primero, vamos a ver, ¿quién pide el amparo? Exacto. ¿De quién se pide? Es una autoridad responsable que se portó mal. Por ejemplo, Chelo ahorita sale y acá afuera hay una patrulla. Dice, no, ¿sabes qué? Rápido vamos a prenderlo. Y nos lo llevamos detenido. No, espérame, tú no te puedes llevar a Chel detenido. ¿Pero por qué? Porque el motivo, la razón, circunstancias, el fundamento, ¿por qué te llevas a Chel? No, pues me lo quiero llevar porque un amigo que le cayó gordo dice que me lo lleve detenido. No, le estás violentando, él tiene su derecho humano de la libertad. Claro. Así es. Y lo agarran a trancazos. No, espérate, ya me lo ensangrentaste. Él tiene derecho a la salud, tiene derecho a que no se le dañe su integridad corporal. ¿Por qué me lo golpeaste? Mire, ya le sacaste un ojo. No, y entonces ya vamos a hablar ahora sí de mi obra, ¿no? Reparación del daño. Claro. ¿No? Y pudiera ser algo ya más fuerte, ¿no? Porque entonces, dice Arturo, ya aprovechó para hacerle comercial a la obra. No, está bien, estamos hablando de esos derechos humanos que se quebran. Nos platiques, ¿qué nos traes aquí, Arturo? Coméntanos. Esta obra surgió precisamente, también se aplica el amparo, cuando en distintas fases del sistema penal acusatorio se tiene que, recordemos que uno de los fines del sistema penal acusatorio, artículo 20 constitucional, nos dice en el apartado, si no me equivoco, en el apartado A, fracción primera, hay 4 fines del sistema penal acusatorio y uno de ellos es que se repare el daño a la víctima ofendido del delito. Bien. Entonces, si no se repara el daño en todos los procedimientos del sistema penal acusatorio, y bueno, agotando el principio de definitividad, es decir, todos los juicios, acciones, incidentes o recursos que prevé la ley ordinaria, entonces ahora sí ya acudimos al amparo. Recordemos que el amparo ya es nuestro medio de defensa extraordinario, porque está previsto en la Constitución, no está previsto en la ley. Por eso cuando recordemos, va a decir Arturo, por favor no me vengas a chamaquear, porque el artículo 144 de la Ley General de Víctimas dice que procede el amparo contra las resoluciones definitivas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pues no, que estaba previsto en el amparo, en la Constitución. Así pues es. ¿qué crees? Pues que el señor legislador secundario que creó el artículo 144 de la Ley General de Víctimas no supo lo que hizo. Esa es una aberración, es una incongruencia técnica legislativa. El único ordenamiento que debe determinar la procedencia del amparo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo. Claro, sí, porque pero no así otro ordenamiento jurídico. Desde mi punto de vista creo que fue una incongruencia del legislador secundario federal que creó la Ley General de Víctimas, su artículo 144, que dice, y contra las resoluciones definitivas procede el amparo. No, ahórratelo, no necesitamos de ti.
Para eso tenemos la Así ley de es. amparo y para eso tenemos nuestra máxima ley, porque el amparo emerge de la Constitución Claro, Federal, tan así que por artículo eso 103, 107. se le reconoce así, ¿no? A la ley de amparo la reglamentaria el artículo 103 y 107 constitucional. ¿Sí? Claro. Pues creo que es una excelente obra, Arturo. Si nos dices cómo se llama, Manual de Manual. Reclamación Y pago de la reparación del daño en México, editorial Ubiyús. Es una obra que ha tenido mucho éxito y lo digo con toda humildad. Llevamos vendidos a nivel nacional más de 10,000 ejemplares. Muy bien. Vender excelente. 800 libros en México en un año es un éxito. Sí. Pero hay otros, también no debo ser tan presumido, ¿no? Hay otros maestros míos que han vendido más de 170,000 libros de un ejemplar, de una obra. Entonces, Sí. pues, yo creo que va creciendo, ¿no? Ahí va. Pero qué Más bueno. de 10,000 ejemplares. Claro, qué bueno que nos Excelente. compartes uno de tus éxitos aquí en el programa y indudablemente, y seguro estoy de que es una excelente obra. Para quienes estén interesados en adquirirla, ¿dónde la pueden conseguir? ¿Dónde la En encuentran? todas las librerías de México. En Perfecto. todas. Y por www.dijuris.com. Y hay otra obra más que se las iba a traer, pero ya no se pudo. Les voy a explicar por qué. Fui a la editorial Ubiyús a pedirles de favor que me permitieran unas 2 cajas de libros, porque luego me piden en las redes sociales o gente que me conoce, y siento feo decirles, pues no lo tengo a la mano, o váyanse a la editorial, y van a la editorial Claro. y que ya se acabó. Y eso fue lo que pasó ayer, pues que ya se acabó, se agotó. Excelente. Entonces, ese libro se llama Preguntas y Respuestas para estudiar el proceso de amparo en México, editorial Ubiyús. Lo digo de manera muy respetuosa y humilde, le gustó mucho a la gente y se acabó. Va a salir un Muy nuevo bien. tiraje en unos 20 días más o menos, y se va a distribuir en todas las librerías o en la mayor parte de las librerías de México. Pues me gustaría que cuando ya salga esa obra nuevamente, pues nos la compartas y platicamos un poquito más de ella para que también el público y los abogados que estén interesados en conocer sobre los temas que estás tratando en esa obra. Gracias. Pues y podamos si quieren, compartirlos. metemos velocidad. También hay principios que rigen el amparo, que es otro de los temas torales de esta tarde. No sé si alguien quisiera preguntarme algo al respecto, cómo van en preguntas, o si alguien del público. Tenemos 2 minutos. ¿Qué te parece si nada más que nos expliques uno de los principios importantes que tú consideres relevante? No, les doy todos, rápido. El principio de prosecución judicial, principio de instancia de parte agraviada, principio de agravio personal y directo, principio de definitividad, principio de relatividad de las sentencias de amparo. El ministro Juan Díaz Romero dice que con esos 6 principios que acabo de citar, instancia de parte agraviada, agravio personal y directo, definitividad, estricto derecho, el de relatividad de las sentencias de amparo, prosecución Sí. judicial, de esos 6 pudieran emerger cualquier otro principio y son los aplicables en el amparo. Excelente. Son los torales para que funcione el amparo. Yo creo Quisiera que- concluir, si me lo permite, no sé si hay todavía Claro. un minuto o ustedes me dicen. Un minuto. Un Vamos. minuto. Regalo para el público. Este es un concepto de Arturo, de amparo. Gracias. Perfecto. Gracias. El amparo emerge de la ciencia del derecho, en específico de la sistemática jurídica. Se clasifica dentro del derecho público porque emerge del derecho constitucional con fundamento en el artículo 103 y 107 de la Constitución Federal. Y dirime relaciones de suprasubordinación, por lo tanto cuestiones de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, cuyo objeto es resolver controversias de actos, omisiones o normas generales que transgreden derechos fundamentales humanos y garantías. Estos actos son emitidos por una autoridad a la que se denomina responsable, pero desde luego también por particulares cuyo actuar es semejante al de una autoridad. Los efectos y finalidad del amparo, cuando se trata de acto positivo, es restituir el uso y goce de ese derecho humano fundamental o garantía quebrantada al gobernado. Cuando se trata de un acto negativo, es que la autoridad se le sujete y le dice, vas a hacer lo que te ordena la ley y no te me desvíes. Claro. Y cuando se trate de una norma general, una norma jurídica, se determina inconstitucional y no se aplica más a la esfera jurídica del gobernado porque se determinó inconstitucional. Dentro de ese amparo se aplican estos 6 principios que referimos, pero también hay 2 procedimientos. Los actos que se impugnan en amparo indirecto los refiere el artículo 107 de la Ley de Amparo, que son actos antes de juicio, dentro de juicio y después de concluido. Y en el amparo directo se regula por el artículo 175 de la Ley de Amparo, y solo son contra 3, sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio. Y finalmente, depende del caso concreto, aplica la suspensión del acto reclamado. De manera que el juzgador de amparo, si es de oficio o a petición de parte o de oficio y de plano,
va a determinar una resolución provisional, definitiva, de oficio y de plano, en donde las cosas se van a mantener en el estado que se encuentran hasta tanto en cuanto se dicte ejecutoria del amparo. Provisionalmente puede tener efectos restitutorios el amparo. Suspensión del acto reclamado, efectos provisionales restitutorios. Esto es consecuencia de 2 tesis de jurisprudencia de nuestro máximo tribunal de la primera sala, la 34 y 35, si no me equivoco, del año 2012, que fueron emitidas en la ponencia del ministro Genaro David Góngora Pimentel. Claro. Finalmente, tanto los procedimientos de amparo indirecto y directo, incidentes y recursos, se regulan por los ordenamientos jurídicos siguientes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Código Federal de Procedimientos Civiles que se aplica de manera supletoria en correlación con el artículo 2 de la Ley de Amparo, y después acuerdos generales del Pleno, tanto del Consejo de la Judicatura Federal como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y finalmente por la jurisprudencia, no cualquier jurisprudencia, la del Poder Judicial de la Federación. Muchas Arturo, gracias. indudablemente una charla muy apasionada contigo. En verdad me gustaría que retomáramos todavía este tema Pues se porque... cumplió el objetivo, espero se hayan satisfecho las Claro, expectativas. Claro que por supuesto. Me invitaron para hablar de lo que es el amparo, el concepto de amparo y los principios torales o fundamentales que rigen el amparo, y creo que lo logramos. Claro. Claro que sí, Arturo, Arturo. pues muy te bien. invito a que nos compartas tus redes sociales, número de contacto, para quien esté interesado, ya sea de adquirir tu obra, alguna duda, algún comentario sobre estos temas, te pueda contactar directamente. Muchas gracias. Por el momento, ahorita estoy de académico y de abogado postulante, no lo sé de después, pero así es la vida. Donde haya una mejor oportunidad, Arturo siempre va a estar. Y desde luego siempre aportando y compartiendo el conocimiento jurídico. Mis redes sociales no tengo muchas, solo tengo Facebook, es Arturo Altamirano, así me encuentran. Muy bien. Hay como 10 Arturos Altamiranos, hay violadores, tramposos, trinqueteros, y un desastre. Pero donde vean que hay por lo regular cuestiones jurídicas, fotos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ahí sobre está. todo la bandera de Excelente. México, que me apasiona, y una patria, es nuestra patria y la quiero mucho. Claro. Ese seguramente, y mi foto, pues van a decir, sí es Arturo. Excelente. Ahí me encuentran. Perfecto. Arturo, pues muchas gracias. Andrea, Shell, gracias por haber estado con nosotros y Gracias, por Abraham. No, al compartir contrario, muchas gracias a ustedes. este tema y esta sección tan interesante para ustedes. Muchas gracias. Abraham. Muchas gracias. Bien, pues vamos a ir a un corte comercial, regresamos, no se vayan porque ya estamos en el cierre de su programa Impulsando el Derecho, así que hacemos un corte y regresamos.